Dice el verso 1, capítulo 5, verso 1. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y una gran fiesta, un gran convivio, una gran despliegue de su poder y grandeza, de la capacidad que Belsasar tenía en esa fiesta. En el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Ahí vimos la entrada de la reina a la presencia del rey, recomendándole a Daniel, que Daniel sí iba a poder revelarle el misterio al rey. Daniel hace entrada al cuarto, al recinto del banquete, donde habían tenido pocos momentos atrás toda aquella orgía diabólica, donde insultaron y blasfemaron al Dios del cielo. Entonces se le ofrece a Daniel que si él puede, porque se ha oído de que hay en él un espíritu superior, y que si él puede será vestido de púrpura, tendrá un collar de oro en el cuello, etc. Daniel responde en el versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas, esa era su vida pasada antes de tener el encuentro, el último llamado de Dios a Nabucodonosor. Y le dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció. ¿Recuerdan lo que les dije de 4 términos que son inseparables, que son hermanitos? Soberbia, orgullo, egoísmo e intemperancia. Esas 4 definiciones
Una tala a la otra y las cuatro van juntas. Son inseparables. Nabucodonosor tenía ese problema. El orgullo, su ego, su soberbia, lo llevaban a la intemperancia. Pero bendito Dios que así como venció Nabucodonosor, que es el testimonio que Daniel le está diciendo a Belsasar, se esperaba que Belsasar venciera como su padre. Y se espera que nosotros venzamos como venció Nabucodonosor, para no tener el destino, el fin que tuvo su nieto Belsasar. Le dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, miren cómo incluso textos de la Biblia jalan al uno al otro. Soberbia, orgullo. Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierbas le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. En otras palabras, todo lo que está redactado, porque Belsasar sabía esto, no solamente de boca en boca, de testimonio directo, sino porque en las crónicas de Babilonia había ya quedado registrado ese acontecer de Nabucodonosor, esa experiencia, ese testimonio. Y él lo sabía, y Daniel lo confronta. Y tú, Belsasar, verso 22, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Tú tienes acceso a esos registros y sabes lo que le pasó a tu abuelo. Y no has querido humillar tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, soberbia. Intemperancia. Fue intemperante Belsasar, ¿verdad? Es que la soberbia, el orgullo, el egoísmo y la soberbia, donde quiera que aparezca una, aparecen las cuatro. Y nadie puede vencer el orgullo, la soberbia, si no frena la intemperancia. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vinos en ellos. Además de esto, como si fuese poco, profanar lo que estaba al servicio de Dios en Jerusalén. A más de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nunca. En el término de su vida hubo espacio para meditar en las cosas de Dios. Y ahora inevitablemente venía el resultado de una vida disoluta, de una vida complaciente, solamente pensando en lo terrenal. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel,
pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Eres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y ponerle en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor en el reino. Tristemente, versículo 30. La misma noche, no sé cuánto tiempo pasó, pero evidentemente fue poco tiempo. Después de escuchar al profeta Daniel, después de escuchar la solemnidad y terrible mensaje que significaban las letras visibles y tangibles en la pared, después de escuchar la sentencia, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo las de 62 años. ¿Fue o era el propósito de Dios que Belsasar terminara de esta manera? No, nunca. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios ama a la humanidad. Dios ama a todo ser vivo. Ese concepto que a veces se nos mete en la cabeza de que de alguna u otra forma nosotros gozamos de cierta especialidad de Dios, cierta carisma de Dios hacia nosotros. Hermanos, todos delante de Dios fueron traídos a esta existencia para tener el mismo destino. Y el destino que Dios tenía, tiene incluso hoy día y tendrá mañana, hasta que Cristo interceda por la humanidad. El destino que cada ser humano ha tenido al venir a esta existencia es para salvación y vida eterna. ¿Recuerdan ustedes lo que vimos ayer en Hechos capítulo 17, versículo 26? Para que vean de que cada ser humano, ningún ser humano fue traído para que se pierda. Todos, dice Hechos capítulo 17, que esta cita la leímos ayer en el contexto de que todos tenemos un límite. Todo y todos tenemos límite. Sin embargo, esta mañana dice: y de una sangre ha hecho todo linaje, versículo 26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado, les ha establecido el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y Belsasar vimos ayer que llegó a ese límite. Y vamos a recalcar eso. 27. Para que busquen a Dios. La razón por la cual Dios trajo a la humanidad, a la existencia, a todo ser humano es para que se salve, para que tenga vida eterna. Para que busquen a Dios. Y si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Está tan cerca de cada ser humano en todo tiempo. Aquellas culturas antiguas que no tuvieron la Biblia con ellos, la naturaleza será la que Dios utilizará, porque es el segundo libro que Dios utiliza para que conozcan a Dios, para que busquen a Dios, para que lleguen a saber quién es Él. Y San Juan 17, mire que lo que dice.
San Juan 17 dice, y en eso consiste la vida eterna. Dice capítulo 17, 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios quiere que cada ser humano, incluyendo Belsasar, conozca a Dios. Y el que llega a conocer a Dios tiene vida eterna. En el tiempo que Él le ha prefijado, y hago ahora referencia a lo que Diógenes nos dijo ayer, sea poco o sea mucho, Dios sabe que el tiempo que le concede al ser humano fue suficiente para que le conozca. Y si en su obstinada rebeldía el ser humano no quiere, sella su suerte, su destino, como lo selló Belsasar en el capítulo 5. Tengo esta cita que aparece en el deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes tiene esta declaración, página 538. Ayer les dejé la última cita, quizás antes de leer la del deseado de todas las gentes. Voy a leerles lo que dijo Profetas y Reyes. En esta cita dice, Profetas y Reyes, fue la última cita que leí ayer, dice, la historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. O sea, lo que estamos leyendo en el libro de Daniel debe de tener una aplicación viva, lúcida para nosotros en la actualidad. Dios, dice la cita, asignó a cada nación, a cada imperio que se menciona en Daniel, e individuo. O sea, no estamos hablando solamente de las potencias mundiales, los imperios que gobernaron el mundo. Estamos hablando de personas. Estamos hablando de seres individuales. Y como tales, entonces califica a cada uno de nosotros de forma personal. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. La pregunta ayer, para comenzar, era ¿por qué y para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Porque Dios quiere que alcancemos la salvación y la vida eterna. Por eso estamos aquí. ¿Para qué vivimos? Para cumplir el lugar asignado que Dios tiene para cada uno de nosotros en su gran plan. Es esto lo que debería de llevarnos a reflexionar cada día. No estamos sobre esta tierra únicamente para respirar, reproducirnos y morirnos. Eso le basta a los animales. Nosotros, los seres humanos, creados a la imagen de Dios, hay un propósito específico por la cual estamos sobre la tierra hoy, abril 2024. ¿Y cuánta gente pasa esta vida sin preguntarse siquiera, Señor, cuál es el propósito para mi existencia? Señor, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga? No estamos aquí solamente para acumular conocimiento, para alcanzar
fama, para tener poder, riqueza. No. Todo eso es efímero y superficial, pasajero. Estamos aquí, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, de cualquier estatus social, encumbrados y pobres, ricos y sabios. Todos estamos aquí en la esfera en que nos desempeñamos para cumplir parte del gran plan de Dios. En el libro de Daniel podemos darnos cuenta que Daniel y sus amigos cumplieron el propósito de su existencia: exaltar a Dios en medio de la muerte, en medio de la adversidad. Y nosotros, Dios nos ha dado múltiples oportunidades y una de ellas es la razón por la cual estamos conectados en este grupo de estudio del libro de Daniel y Apocalipsis, para volvernos a poner sobre el camino correcto de cumplir nuestro propósito como individuos, no como reyes y soberanos, como lo fue Belsasar, Nabucodonosor y todos los que han existido en el pasado, pero de forma individual. Estamos aquí para que cumplamos, para que desempeñemos, para que llevemos hacia adelante el plan que Dios tiene para nuestra vida en su gran plan. Hoy, dice la cita, los hombres y las naciones, o sea, no es solamente colectivo, es individual de igual forma, son medidos o pesados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Padre eterno, cada uno de nosotros, hoy, una vez más, estaremos siendo vigilados y estamos cumpliendo ese propósito de nuestra vida. Estamos siendo pesados y medidos por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino. Y yo creía que mi destino dependía de lo que Dios hacía o quiere hacer por mí. No. El destino de cada uno de nosotros está en nuestra propia elección. Y cada día estamos haciendo elecciones, tomando decisiones. Podemos no notarlo. Podemos hacerlo ya de una manera automática, sin darle importancia a las cosas pequeñas. Pero en las cosas de menor importancia para nosotros estamos decidiendo por propia elección nuestro destino. Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Sin embargo, en este asunto de decidir es responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Dice, el deseado de todas las gentes, ahora, acuñando a lo que acabamos de leer, tomando de la experiencia de Belsasar, dice lo siguiente: en toda época se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios. En toda época. Eso incluye hoy, a ti y a mí. Que Dios no nos ha dejado a nosotros sin esa bendición. En toda época se otorgó a los hombres, cuando se habla hombres de forma genérica, es a la raza humana, mujer y hombre.
hombres y mujeres. En toda época se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios, un tiempo de gracia en el que pueden reconciliarse con Dios. Pero esta gracia tiene un límite. La misericordia puede interceder durante años, ser despreciada y rechazada, insultada. Todo lo que nos puede venir en la cabeza hacia el rechazo de la gracia, del amor de Dios llamando al arrepentimiento. Pero llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica. ¿Cuándo fue que Belsasar recibió la última súplica de amonestación de la misericordia de Dios que diera media vuelta a su vida desenfrenada? ¿Cuándo fue? No lo sabemos. Una cosa es cierto, la última noche de parodia, de fiesta, de orgía satánica que tuvo el rey con sus príncipes, sus mujeres, era demasiado tarde. Porque Mené, la primera palabra que apareció repetida en la pared, significaba: Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ahora, el fin que le había puesto no fue mismamente esa noche. Ya Dios le había puesto fin antes. Esa noche murió finalmente. Versículo 26 dice, 27, Tequel, pesado has sido. Ese pesado ha sido no le está diciendo Daniel, está siendo pesado hoy, en este momento, está siendo pesado. Ha sido, había pasado. Esto, hay muchas historias en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Samuel, cuando narra la historia de Saúl. Saúl había ya sido pesado en la balanza, hallado falto, había sido desechado ya y seguía reinando. Y Dios es el mismo, Dios no cambia. El hecho de que una persona haya sido ya pesada en la balanza y sido hallado falto, no quiere decir que en ese mismo instante va a desaparecer del planeta. A Saúl dice que le atormentaba un espíritu, un demonio, porque ya no vivía en él el espíritu de Jehová. El espíritu de Dios se había apartado. Y Satanás quería seguir utilizando a Saúl y no lo mató de manera instantánea. Porque Satanás lo que quería era acabar con David. Y qué mejor instrumento para destruir a David que el mismo rey. Varias veces la Biblia dice que le lanzó el rey Saúl la lanza a David para enclavarlo en la pared y David se escapaba. Satanás sabía que si acababa con David, el Mesías prometido no vendría a la tierra porque era a través de esa línea que Dios había prometido, que el Salvador vendría. Satanás sabía eso y era la razón por la cual luchó muchas veces en acabar con la simiente santa para que el Redentor del mundo no viniera. Así que el conteo del reino de Belsasar había ya sucedido. Había sido ya pesado. Solamente se le informaba a ese momento que él había sido hallado falto, incompleto, no había dado el peso necesario para pasar ese juicio. Por eso dice que hoy
los hombres, podemos pisotear la misericordia de Dios, escupirla, rechazarla, ultrajarla, como mucha gente lo hace delante de nuestros ojos. Pero llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica. Eso ha de ser horrible. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de salvación. El ser humano solo cuenta con el presente. Nosotros esta mañana, necesariamente, después de entender esto, necesariamente tenemos que hacer una oración de reconsagración a Dios. Lávame más y más de mi maldad. No quites de mí tu Espíritu Santo. Renueva un espíritu recto dentro. Ese debería de ser el grito nuestro cada día. Y Dios, con placer y prontitud, lo hará por cada uno de nosotros. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, y cada uno de nosotros, un servidor, necesita hoy renovar su pacto de fidelidad con Dios. Hoy. Yo no quiero pisotear esa gracia. Yo no quiero rechazar esa gracia. Yo no quiero que esa gracia sea parte de mí. Llegará el fin. Al fin, un momento cuando ella hace su última súplica. El corazón se endurece de tal manera cuando ella ya ha hecho su última súplica. Y se apaga. El corazón del ser humano se endurece de tal manera que cesa de responder al Espíritu de Dios. Entonces la voz suave y atrayente, melodiosa, dulce, ya no suplica más al pecador, y cesan las reprensiones y amonestaciones. Alabado sea Dios por la vida de aquellos que en cada mañana que estudiamos su vida llega a ser amonestada, la mía llega a ser reprendida. Porque Dios al que ama reprende, amonesta y castiga a los que ama, a aquellos que todavía no se han alejado de la sombra de su gracia. Con aquellos que todavía hay esperanza, Dios amonesta, Dios reprende, Dios castiga de ser necesario. Pero con aquellos que han endurecido su corazón de tal manera que esa voz dulce del Espíritu Santo ya no hace meollo, ya no hace eco, ya no hace un feedback en el corazón de ellos. Tristemente, quedan a merced de Satanás. Y nosotros los podemos ver. Si nosotros rechazamos la gracia intercesora de Dios de forma constante, Dios respetará nuestra decisión y quedaremos a merced de aquel que solo sirve para destruir, para matar, para hacer del ser humano una piltrafa, un muñequito de esos de tela. Satanás odia a la humanidad, detesta al ser humano. ¿Por qué? Porque Dios bendijo a la raza humana con aquello que Él tanto anhelaba, con aquello que lo llevó a cometer pecado. Dios se lo dio al ser humano, un reino como Él quería, Dios se lo dio a Adán. Un territorio como Él anhelaba, Dios se lo dio a Adán. Él quería ser semejante al Altísimo, Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Hay un odio, y un odio mayor, que el Dios eterno, todopoderoso, se hizo uno con el ser humano. Por eso odia tanto a la humanidad. Y cuando Él ve que el espíritu reprensor ya no protege al ser humano, Padre, y todos los días la humanidad está sellando su destino. Llega el momento en cuando la gracia no suplica más, entonces la voz suave y atrayente ya no suplica más por el pecador y cesan las reprensiones y amonestaciones. Ese día
le llegó a la nación judía, recuerdan ustedes, porque incluso está haciendo énfasis o referencia a lo que pasó con esa nación que rechazó el regalo de la salvación. El capítulo 64 del Deseado de todas las gentes se titula Un pueblo condenado. Rechazaron al dador de la vida y dijeron cuando lo llevaron ante Pilato, su sangre caiga sobre nosotros. Y después de rechazar el mensaje, la invitación del Evangelio a través de los discípulos, ahí está la historia en el año 70, cómo Satanás destruyó completamente a millones de judíos. No seamos nosotros de esos. Hablando de la destrucción del pueblo judío, que la estamos acuñando a lo que le pasó a Belsasar, y vamos a volver a Belsasar en un momento. La nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo, entonces Belsasar también entra acá. La nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo desprecian las súplicas del amor infinito. Díganme ustedes, ¿llamaba a Dios al arrepentimiento a Belsasar, sí o no? Sí. En toda historia, en todo relato de la experiencia de Nabucodonosor, Daniel lo confronta. Daniel le dice, tú sabes, y la razón por la cual Dios permitió que Belsasar se enterara de todo lo sucedido a su antepasado, en este caso a Nabucodonosor. La razón por la cual llegaban esas historias a su cabeza era Dios queriendo alcanzar el corazón de Belsasar. Pero él se endureció, él no hizo caso. En la historia de la obstinación, del endurecimiento, de la respuesta de la nación judía a la labor de Jesús en persona, y después el Espíritu Santo a través de los mensajes de los apóstoles, la nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo desprecian las súplicas del amor infinito. En otras palabras, es una causa a efecto. Dios no es que levante su mano y te voy a matar, te voy a destruir, porque no. Simplemente respeta la decisión que tú y yo tomemos este día, porque no nos va a obligar para salvarnos. Somos nosotros que día a día estamos sellando nuestro destino al aceptar o al rechazar la voz suave y reprensora del Espíritu Santo. Sigue la declaración. Las lágrimas vertidas por Cristo cuando lloró sobre Jerusalén fueron derramadas por los pecados de todos los tiempos. En otras palabras, acuñando lo que estamos estudiando, antes de Mené Tekel Uparsin, Jesús lloró por Belsasar. Antes que cualquier ser humano sea destruido por su rebelión, con que rechazan las amonestaciones de Dios, Jesús ha llorado por esa persona. Hermanos, pregunto, ¿tendrá que llorar Jesús por nosotros? Lejos esté de nosotros incurrir en la rebeldía, en la soberbia, en empecinada testarudez de no responder al llamado melodioso que Cristo nos hace hoy día. Muchos están siguiendo el mismo camino que los judíos incrédulos que los judíos incrédulos, han presenciado las manifestaciones del poder de Dios. El Espíritu Santo ha hablado a su corazón, pero se aferran a su incredulidad y resistencia.
Dios les manda advertencias y reproches, pero no están dispuestos a confesar sus errores y rechazan su mensaje y a sus mensajeros. Los mismos medios que Él usa para restaurarlos llegan a ser para ellos una piedra de tropiezo. Hermanos, me conmueve todo mi ser, porque este mensaje es especialmente para el pueblo de Dios de estos últimos días. Y van a ver casi tangiblemente, palpablemente, que la historia de Belsasar es tristemente la historia del pueblo, del último pueblo de Dios sobre la tierra. Esa historia no es solamente nieto de Nabucodonosor que allá en el pasado, no. Es un tipo del pueblo adventista que, empecinado a hacer cambios y reformas en su estilo de vida y adoración, persiste en la testarudez, pensando: Dios me perdona, Dios es amor. Termina la cita de Deseado a todas las gentes diciendo lo último: Cristo contempló el mundo de todos los siglos desde la altura del Monte de las Olivas, y sus palabras se aplican a toda alma que desprecia las súplicas de la misericordia divina. Oh, escarnecedor de su amor, Él se dirige hoy a ti. Espero que ninguno de nosotros que está en este grupo sea escarnecedor de la gracia de Dios. Hermanos, lo que estamos viendo y lo que les acababa de hacer énfasis es que en la vida de Belsasar se refleja, y se los voy a mostrar, palpablemente el episodio más triste y desgarrador de todos los tiempos, que es la vida del pueblo de Dios de los últimos días, que aparecen en la historia de Belsasar. ¿Por qué no querer hacer cambios? ¿Por qué conformarnos a la experiencia religiosa que vemos en las otras denominaciones, cuando somos un pueblo diferente, cuando somos un pueblo especial, cuando Dios espera tanto de este pueblo, tanto, que lo ha puesto para que vaya a vanguardia, para que sea la cabeza y no la cola, que esté arriba solamente y nunca abajo? Nosotros realmente cada estudio, cada análisis, cada pensamiento que hago en la vida de Belsasar, yo creo que les comenté que el capítulo 5 es un capítulo que realmente te prepara para los capítulos subsiguientes. Dios en su sabiduría, y es allí donde encaja el consejo que nos da el Espíritu de Profecía: estudiar punto por punto. O sea, trata de que los puntos que tengan que ver contigo, con tu tiempo, tu época, los descubras, porque tienen un propósito específico: madurarnos, prepararnos, alistarnos para la traslación al reino de los cielos. Estaba leyendo cómo termina la última cita de Deseado a todas las gentes en el capítulo 64. Les dije que se titula Un pueblo condenado. Ahora, estamos hablando del antiguo Israel, que Dios levantó para que le sirviese como luz de las naciones, que llegó a ser un pueblo condenado. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros como adventistas del séptimo día, que pensamos de que Dios no va a obrar de la misma manera? Si la iglesia nuestra
nuestro pueblo en la profecía está etiquetado por el alfa y la omega, el principio y el fin. Como la Odisea, un pueblo tibio. Y allí está la declaración: yo te voy a vomitar, te voy a eliminar, te voy a sacar de mí. Si ahí mismo está clarito, ¿qué nos hace pensar como iglesia que podemos hacer y deshacer, vivir a nuestras anchas, complaciendo nuestro gusto y gana, sin restricción alguna, como si no hubiese una responsabilidad sublime de que somos un pueblo especial, único, diferente, para llevarle la luz a las naciones, por precepto y ejemplo, por dichos y hechos? Hay una, ¿cuál es la palabra? Infatuación en nuestra cabecita, de que basta profesar ser adventista y ya no hay victorias que ganar. Y no es utópico, no es ilusorio, es una realidad que puede ser hecha, porque ahí en el capítulo 5 vemos a un Belsasar que tuvo la oportunidad, pero vemos a un Daniel que vivía para honra y gloria de su Dios. Y antes de contarnos en Belsasar, deberíamos de proyectarnos en Daniel, nosotros los hombres y ustedes las mujeres, en la maravillosa reina que entró a testificar del Dios de Daniel y de Daniel, porque ella había profesado la fe de los hebreos. Entonces el último párrafo termina diciendo: Cristo contempló al mundo de todos los siglos desde la altura del monte de los olivos, y sus palabras se aplican a toda alma que desprecia las súplicas de la misericordia divina. Oh escarnecedor de su amor, Él se dirige hoy a ti, aún a ti, que debieras conocer las cosas que pertenecen a tu paz. Cristo está derramando, está derramando amargas lágrimas por ti, que no las tienes para ti mismo. Yo no espero que todos los que participamos en este grupo seamos vegetarianos. Sin duda hay hermanos que están haciendo el esfuerzo y la lucha. Yo no quiero decir cosas acá, pero me gustaría que cada uno de nosotros tenga base en la fuente confiable, en la inspiración del por qué el adventista actual de estos últimos días debe ser vegetariano. Yo hago un llamado a cada uno de ustedes, quien quiera que seas, donde quiera que estés. Debes de saber por ti mismo del por qué Dios espera de ti hoy que tu práctica, que tu hábito en el vestir y en el comer deben de ser diferentes a los del resto del mundo. Cierro ahí el paréntesis. Pero a ti, aún a ti, que debieras conocer las cosas que pertenecen a tu paz, Cristo está derramando amargas lágrimas por ti que no las tienes para ti mismo. Cristo previó que Jerusalén permanecería empedernida e impenitente, pero todas las consecuencias de la misericordia rechazada pesaban sobre ella. Así también sucederá con toda alma que está siguiendo la misma conducta. El Señor declara: te perdiste, oh Israel. Aquí puedo poner mi nombre. Aquí puede aparecer el nombre de cada uno de nosotros. Eso está en Oseas capítulo 13, versículo 9. El Señor declara: te perdiste, oh Israel. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de tus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. Jeremías capítulo 6, versículo 19. Hermanos, para culminar y concluir el estudio de esta mañana, sin más que decir, Marlene, si nos tienes la oración.
Sí, oremos. Por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santo es tu nombre. Te agradecemos, Señor, por las bendiciones que nos das, por la bendición, Señor, de este día y por tus palabras, Señor. Padre, ayúdanos a hacer caso. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz cuando nos estás hablando y poder, Señor, arreglar nuestra vida contigo. Padre, ayúdanos. Queremos estar a tu lado, Señor. No queremos perecer. Queremos abrazarte, mi Dios. Por favor, Señor, no dejes de insistir y ayúdanos, Señor, a nosotros a obedecer y a no seguir dando largas y largas como creyendo que nunca va a haber un fin. Señor, tú eres bueno. Eres Dios, Señor. Por favor, ayúdanos y guíanos en este día. Por favor, Señor, sé con estas inconveniencias que están pasando. Por favor, Señor, ábrenos las puertas. Queremos estudiar tu palabra. Hay mucha gente que quiere escuchar, que quiere aprender. Señor, no permitas que el diablo siga metiéndose, Padre, y cerrando puertas. Si antes se podía tener mucha gente y ahora de repente no. Pero Dios, tú tienes control. Ayúdanos para que muchos podamos ser bendecidos, Señor, con este estudio. Sé con cada uno de mis hermanos, con sus necesidades, con las cosas que deben de hacer en este día. Ayúdales, Señor. Sé con Don Albero, la niña. También a ellos guíales, Señor, que tu Santo Espíritu también allá les acompañe, les hable en este día de ayuno para muchos de nosotros. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, y a hacerle caso. En el nombre de Jesús, amén. 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 Amén.